Hola, mi nombre es Hugo Cuevas Mor y esta es la temporada número 2 de mi serie de podcast Poemas Sueltos. En esta temporada seguiré presentando poemas y poetas con mis comentarios y reflexiones, biografía del poeta y el poema, recitado o musicalizado, tomado de las audiotecas de musicalizando.com, el mayor catálogo de poesía musicalizada en la red, y declamando.com, donde encuentras poemas en las voces de tus poetas preferidos o de sus intérpretes. En este episodio de Poemas Sueltos, segunda temporada, vamos a traer el poema Ausencia del querido poeta argentino Jorge Luis Borges. Reflexión. Todos experimentamos nuestros primeros miedos con sensaciones de ausencias. En mi experiencia de padre, pienso que los primeros llantos de los bebés son por sentir ausencia, por no sentir cerca a esa persona que les puede dar seguridad, presencia, cariño, protección. No es la única razón de los llantos, lo aprendí. Después de pasar unos meses oyendo el corazón de la madre, estando en ese cálido vientre materno, salir a un mundo de tantos y tantos sonidos y silencios debió ser un desafío para cada uno de nosotros. Acompañando esos latidos están los sonidos de las voces familiares. Me recuerdo hablando sobre la hermosa redondez del vientre materno de mi esposa, donde mis hijos pasaron esos meses antes de salir al mundo. Muchos padres lo hemos hecho con la esperanza de que cuando salieran al mundo, el sonido de nuestras voces les fuera conocido, les diera la sensación de algo conocido. Tratamos de hacerlos sentir cómodos, pero buscamos educarlos para las ausencias. Los dejamos llorando en la cuna para que el cansancio los haga dormir. Y si no lo hacemos, los maleducamos y nunca aprenden. Los llantos de esas primeras ausencias pueden ser desgarradores. Recuerdo los llantos de mi hija Daniela cuando fue primero a la escuela, esa separación de los padres, y después comienzan toda una serie de ausencias en esta vida. La primera que recuerdo bien fue cuando me fui a un campamento de scouts, campamento de verano. Debería tener como 8 o 9 años, y en las noches soñaba que al mundo le aparecía una grieta y que esas dos mitades del planeta comenzaban a separarse, y mi mamá quedaba a un lado y yo quedaba al otro. Y esa angustia, esa separación, esa ausencia se volvió una pesadilla por un tiempo. Como fuera también despertar por la noche y abrir la puerta de mi habitación y encontrar que mi cuarto flotaba en el amplio universo y veía el planeta Tierra de lejos y el Sol y los demás planetas, separaciones y ausencias. Y así vamos enfrentando las ausencias cuando se nos va el primer amor o lo dejamos. Recuerdo una de mis primeras ausencias, haciendo con esfuerzo de que ella se viniera conmigo, y al final el que me ausentaba era yo. Cuando el ausente se va, la ausencia es un gran vacío que deja a la persona que se marcha. Y la mayoría de los poemas de ausencia los escribe la persona que se queda y describe ese vacío, porque el que se ausenta normalmente se va abriendo camino en lugares donde ese vacío ya no está. En una novela en verso que estoy grabando como una audioserie titulada El amor en sí, el personaje principal termina yéndose de la ciudad, ausentándose él, porque la ausencia de ella está en todas partes. Las bancas que compartieron, los lugares en que se encontraban, etc.
Hay ausencias de camas demasiado amplias, de sábanas sin la calidez de una piel cercana. Bellos poemas han sido escritos sobre el espacio en que ya no estás. Y miramos y esperamos en la ventana quién aparecerá a acompañar nuestras ausencias. Las ausencias de los migrantes son eternas. Ausencia del país, de amigos, de familia, de olores y sabores, de identidad siempre en busca de forjarse. Las ausencias de padres y hermanos, hijos que se han ido, las aquieta poco a poco el tiempo. La ausencia de mi madre es constante. Hay tantas cosas que en momentos del día quiero contarle, versos que quiero leerle, algo que quiero enseñarle. Porque ese compartir no solamente le daba alegría a ella, pero claro, igualmente me daba alegría a mí. Y es en todo esto donde siento más su ausencia, esa incapacidad de compartir detalles menores. Sin embargo, en mi realidad imaginaria, le sigo compartiendo, de corazón a corazón o de mi corazón a su alma. Poema. Ausencia. Habré de levantar la vasta vida, que aún ahora es tu espejo. Cada mañana habré de reconstruirla. Desde que te alejaste, cuántos lugares se han tornado vanos y sin sentido, iguales a las luces en el día. Tardes que fueron nicho de tu imagen, músicas en que siempre me aguardabas, palabras de aquel tiempo. Yo tendré que quebrarlas con mis manos. ¿En qué hondonada esconderé mi alma para que no vea tu ausencia, que como un sol terrible, sin ocaso, brilla definitiva y despiadada? Tu ausencia me rodea como una cuerda a la garganta, el mar al que se hunde. Jorge Luis Borges. Comentarios. Borges asume que debe reconstruir su vida cada mañana para poder manejar la ausencia de esa persona que se ha ido, levantar su amplia, enorme, pesada y vasta vida, que para el poeta sigue siendo su vida diaria, que aún ahora es su espejo. Yo interpreto ese verso pensando que Borges siguió sintiendo que la vida seguía atada a la imagen de esa persona, espejo de cuando estaba con él. Y así, todos los lugares acostumbrados a su presencia se han tornado vanos y sin sentido, comparables a luces en el día que no alumbran. Las tardes que tenían vida y música llenas de palabras, las debe quebrar, olvidar, destruir, para subsistir. El poeta quiere esconder su alma en un espacio oscuro donde la luminosa luz de la ausencia, que brilla como un sol en el cénit, que no se aleja hacia el horizonte, ni le da un respiro en el ocaso. Los últimos versos del poema me dan un escalofrío. La ausencia presente y abrumadora le atrapa la garganta como una cuerda que alrededor del cuello le hunde en el mar, y el poeta naufraga en la ausencia. Este poema lo escogí para poéticos.shop, poéticos con una U, .shop, S-H-O-P, que es un sitio de poesía que estamos construyendo para compartir productos con diseños inspirados en poesía.
Está recién saliendo del horno y este poema de Borges era perfecto para hacer las guirnaldas poéticas y rosarios poéticos que pueden ver en la tienda que ya está al aire. Poéticos.shop es una forma de difundir la poesía. Reseña. El gran escritor, poeta y ensayista argentino Jorge Luis Borges es considerado una de las figuras más influyentes de la literatura del siglo XX. Nació en Buenos Aires en 1899 y desde joven mostró una enorme pasión por la literatura, influenciado por su padre, Jorge Guillermo Borges, que era profesor y escritor. Su madre, Leonora Acevedo Suárez, vivió hasta los 99 años y siempre tuvo una relación muy cercana con su hijo, hasta el punto que cuando el poeta quedó ciego, ella estuvo a su lado ayudándole. Borges comenzó a perder la vista en su juventud debido a una enfermedad hereditaria que venía por su lado paterno. Se llama retinosis pigmentaria y es una enfermedad degenerativa de la vista, y quedó completamente ciego alrededor de los 55 años, o sea, en la década de los 50. Su obra se caracteriza por un estilo erudito y una exploración de temas como laberintos, espejos, el infinito, el destino, la identidad, que siempre ha traído un público muy selecto, digamos. Entre sus libros más destacados se encuentran Ficciones, 1944, y El Aleph, publicado en 1949, que son colecciones de relatos mezclados de filosofía, metafísica y literatura fantástica. Una anécdota de Borges que quiero comentar es que cuando Borges tenía 50 años, le propuso matrimonio a la escritora Stella Canto, regalándole el manuscrito original de El Aleph, y le dijo: mi madre dice que debo casarme y he pensado en usted. Stella, como seguro lo harían muchas mujeres con esta propuesta poco romántica, lo rechazó. El poeta tuvo dos grandes compañeras en su vida, Elsa Astete y María Kodama. Elsa Astete fue su primera esposa, se conocieron en la juventud, pero retomaron el contacto muchos años después. Se casaron cuando él tenía 68 años y ella 56. Sin embargo, el matrimonio no fue muy feliz y terminó en divorcio 13 años después. En cambio, María Kodama, que fue su segunda esposa, fue su alumna, asistente y finalmente su compañera de vida. Compartieron una profunda relación intelectual y emocional. María lo ayudó en sus viajes, en la escritura, tomaba apuntes que Borges dictaba. Y en 1986, muy poco antes de su muerte, Borges se casa con ella en Ginebra, Suiza, y fallece muy poco después. Borges recibió numerosos premios y reconocimientos a lo largo de su vida, como el Caballero de la Orden de las Artes y las Letras de Francia, el Premio Miguel Cervantes en 1979, que es el galardón más importante de la literatura en español. También recibió múltiples doctorados honoris causa de universidades como la Universidad de Buenos Aires, Harvard, Oxford, etc. Borges fue un hombre de inteligencia muy aguda y una personalidad bastante peculiar que cuentan sus biógrafos, y hay muchas anécdotas muy curiosas e inesperadas. Voy a comentarles unas de las que más me gustan a mí. De estudiante, por ejemplo, el profesor de literatura pidió en un examen a la clase analizar un artículo de una revista literaria de un escritor poco conocido llamado Jorge Luis Borges. Su propio artículo. Borges se quedó callado, no dijo nada y escribió una crítica muy severa sobre sí mismo y lo entregó como parte del examen.
Su maestro lo calificó sobresaliente sin darse cuenta de la ironía. Y no es que Borges sea un apellido muy común. Otra anécdota es del encuentro de Borges y Neruda. Los dos tenían visiones políticas muy diferentes, y eso los llevó a tener una relación tensa pero cortés. Cuando se encontraron en Buenos Aires en una cena, Borges saludó amablemente a Neruda y le dijo con mucha ironía: «Señor Neruda, usted y yo no nos parecemos en nada, pero hay algo en lo que coincidimos. Los dos queremos que me den a mí el premio Nobel». Neruda soltó una carcajada, pero fue Neruda quien obtuvo el Nobel, mientras que Borges nunca obtuvo el galardón, algo que los argentinos nunca perdonarán, con toda razón. Borges fue opositor al régimen de Juan Domingo Perón y en 1946 fue degradado de su cargo en la Biblioteca Municipal de Buenos Aires y lo asignaron como inspector de aves y conejos en un mercado. Pero después del derrocamiento de Perón en 1955, Borges fue nombrado director de la Biblioteca Nacional. Y en su discurso de aceptación, con la ironía que siempre lo caracterizaba, dijo: «Dios me ha dado a la vez 800,000 libros y la oscuridad», refiriéndose, claro está, a su ceguera. Falleció en Ginebra, Suiza, en 1986, dejando un legado literario universal que sigue siendo objeto de estudio y admiración. Poema musicalizado. El poema Ausencia es tal vez uno de los poemas más recitados de Borges que se encuentran en la red, y los que hemos encontrado con acentos de muchos países latinoamericanos y España los hemos subido a la audioteca de declamando.com. Tenemos el poema Ausencia en la voz de excelentes intérpretes como el italiano Luigi María Corsanico, Daniel Paludi, Javier Cuevas, Laura Sombra, Luis Ángel Valdés Méndez, Isadora Borrás, Manuel Navarro, Carlos Castillo Quintero, CNT, Isidro y la linda voz argentina de Tess Neuen. En mi sitio web, en la transcripción de este podcast, hay enlaces a todos ellos y te recomiendo que los escuches. Aquí te presento mi propia musicalización del poema. Esta versión aún no la he publicado. Será parte del álbum Solo el Mar, que estoy preparando a lanzar a fin de año o a comienzos del siguiente. O sea que serás de los primeros en escucharla, porque en este podcast estoy haciendo la primicia de Ausencia de Borges. Habré de levantar la vasta vida, que aún ahora es tu espejo. Cada mañana habré de reconstruirla. Desde que te alejaste, cuántos lugares se han tornado vanos y sin sentido, iguales a luces en el día. Tardes que fueron nicho de tu imagen, músicas en que siempre me aguardabas. Palabras de aquel tiempo tendré que quebrarlas con mis manos, con mis manos, con mis manos. Tu ausencia me rodea tu ausencia como la cuerda a la garganta. El mar al que se hunde, el mar al que se hunde, el mar
tu ausencia, que como un sol terrible sin ocaso, brilla definitiva y despiadada. Tu ausencia me rodea tu ausencia, como la cuerda a la garganta, el mar al que se hunde, el mar al que se hunde, el mar al que se hunde. Tu ausencia me rodea tu ausencia, como la cuerda a la garganta, el mar al que se hunde, el mar al que se hunde. Con esto termina el episodio de hoy de esta segunda temporada. Si te ha gustado, dale un like, compártelo y busca los demás episodios de esta temporada y de la primera en tu plataforma favorita. Hasta la próxima.